Muy buenas tardes, quien le habla la interna Ruth Espinal Walparuca de la Universidad Continental. Le envío un cordial saludo a la docente Diana Trilce Guamaní Breña, quien es asesora de Internado 2. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo y el plan de intervención. Como ustedes saben, pues todo plan de intervención tiene algo de teoría, así que vamos a ir viendo el duelo, la teoría sobre el duelo muy por encima. Sí, no vamos a ahondar muchísimo, solamente vamos a hablar sobre qué es lo que significa, cómo lo trabaja la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, o algunos síntomas o signos según el DSM-5 que vamos a ir viendo dentro de el plan de intervención y pues cómo vamos a ir abordando la misma. Vamos a ver entonces 12 sesiones donde vamos a ir viendo una a una. El presente trabajo va a tener como objetivo mostrar un abordaje completo a pacientes o consultantes que tuvieron o están pasando por las etapas de duelo. Dar a conocer lo que significa para muchos atravesar una etapa complicada, donde pues las emociones se van a ir viendo más a flote, la confianza, autoestima en sí misma se van a ir viendo afectadas. El significado de la muerte de un familiar amado. Moss mencionaba que la forma o la circunstancia de la muerte de un ser querido va a influir mucho en la forma en cómo procesan el duelo. Si fue una muerte repentina o padecía de alguna enfermedad, las reacciones, mecanismos de afrontamiento y adaptación va a ir variando, ya sea un infante, un adulto o un adulto mayor. Asimismo como el tiempo, la duración y la intensidad. El duelo se va a ir describiendo como un proceso psicológico normal que sigue a la muerte de una persona querida. Según su significado etimológico, viene del latín dolus, que significa dolor, según la Real Academia Española. Sin embargo, para Valles, el duelo se va a caracterizar por ser una reacción universal ante la pérdida. Es decir, en todas las culturas se hace presente, aunque sus manifestaciones pueden cambiar. Es una experiencia que provoca sufrimiento y puede manifestarse en comportamientos pasivos de tipo depresivo. En este sentido, pues todas las personas a lo largo de la vida tendrán que enfrentarse con este tipo de pérdida, lo que significa el uso de recursos personales para hacerle frente a las reacciones tanto emocionales, cognitivas y conductuales. Para el DSM-5 pueden presentarse síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, tales como sentimientos de tristeza asociados a síntomas como insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. Sin embargo, pues existe una serie de factores que pueden afectar el curso del proceso. Esta va a incrementar su intensidad, la duración y van a interferir en el funcionamiento general de las personas. Este tipo de duelo no sigue el curso esperado, se suele denominar duelo complicado. Dentro de esto, de los factores de riesgo para desarrollar un DC, que es un duelo complicado, se menciona la muerte repentina o a distancia, como una experiencia propia. A modo de ejemplo, en tiempo de pandemia, pues me encontraba en el extranjero, ¿no? Y bueno, como todos sabemos que en tiempo de pandemia, pues muchos fallecieron, tuvimos muchísimas pérdidas. Aquí el duelo complicado va a llevarse mucho en este tipo de personas. Por ejemplo, yo estando en el extranjero, familiar falleció aquí en el Perú, pues el tiempo, la duración, la intensidad del duelo va a ser distinta a una persona que haya estado cerca o incluso, ¿no? La distancia no solamente de un país a otro, sino viéndolo ya desde un contexto de pandemia del COVID-19. Vamos a ver de que si el paciente, en este caso, estaba contagiado con COVID, se lo llevaban directamente al hospital, lo internaban y no lo dejaban ver. Entonces esa muerte a distancia también se puede ver desde ese punto, ¿no? Donde el familiar estando tan cerca, como decimos mucho, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, no podían tener ese contacto. No hubo esa despedida como tal
para sus familiares. Entonces, el tiempo, la duración y la intensidad va a variar absolutamente dependiendo también el tipo de muerte que el familiar, pues en este caso, ha tenido. Pues esto hablando un poco sobre, pues, en un tema o en un contexto de COVID, ¿no? Pero también es importante señalar que existen otros trastornos asociados a la pérdida, como el trastorno de estrés postraumático y el trastorno depresivo. En este caso, en lo que es el trastorno de estrés postraumático, se va a diferenciar porque los síntomas se van a dar por la pérdida de una figura principal de apego, y los sentimientos de pérdida y anhelo están relacionados con la persona fallecida más que con el hecho traumático como tal. Para el caso del trastorno depresivo se va a diferenciar del TDCP porque la tristeza no es permanente, se va a relacionar con la persona fallecida y los pensamientos o recuerdos que se van a centrar en torno a su familiar, ¿no? Pues si estaba en casa y falleció de una muerte repentina, pues lo voy a recordar, vamos a tener esa tristeza que no va a ser permanente, sino porque lo tuve cerca, tengo recuerdos de ella, recuerdos tal vez por los momentos tristes, por momentos alegres que he pasado con esa persona. Sin embargo, en un estrés postraumático, pues muchos, si volvemos al tema del contexto de pandemia, pues podemos señalar que esta va a ser, la duración y la intensidad va a ser más alargada. Justamente, ¿por qué? Porque recuerdan el hecho traumático en sí, ¿no? Bien, según la TCC, pues ha sido ampliamente adaptada a diferentes problemas de salud mental, pero se mantiene la estructura del modelo teórico cognitivo propuesto por Beck. Quien argumenta que el organismo humano es una tristeza conformado por 4 subsistemas, que es el cognitivo, el fisiológico, afectivo y conductual, mismos que se interrelacionan entre sí, siendo el componente cognitivo el de mayor importancia, ya que es el encargado de recibir, procesar y enviar estas informaciones a los otros sistemas que hace el organismo reaccione a un nivel fisiológico y afectivo, ¿no? Y que pues que se comporte de cierta manera, respondiendo a diversos estímulos a los que se va a ir enfrentando a lo largo del día a día o a lo largo del proceso del duelo. En esta línea se ha centrado, o básicamente, el plan de intervención que he planteado se ha centrado en la TCC, en la atención del duelo complicado, que va a ir demandando de una combinación de técnicas conductuales y cognitivas. Siendo, ya sabemos que la TCC es una de las más eficaces. Vamos a ver también cómo dentro del plan de intervención vamos a tener la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, la resolución de problemas y el entrenamiento de habilidades sociales, porque recordemos que cuando un familiar fallece, pues tiende el familiar a aislarse, a, a ya no tener ese contacto, justamente para evitar este tipo de sufrimiento. Justamente Nelson mencionaba que estas conductas y emociones pueden ser a veces positivas y a veces negativas. Por ejemplo, de una manera positiva, pues la muerte puede traer como consecuencia esa unión familiar, tal vez antes de la muerte del familiar, pues cada uno iba por su lado, y de una forma positiva ahora esta muerte causó que nosotros o la familia se llegara a unir mucho más, ese vínculo familiar se va afianzando. Sin embargo, de una manera más negativa, es justamente lo que estábamos hablando, que esta persona empieza a aislarse para no comprometerse como tal con los demás familiares, para que ella es consciente o él es consciente de que en algún momento el familiar que tiene enfrente pues también va a tener que partir de este mundo, por así decirlo. Entonces, esta
trata de evitar, de tener ese contacto, de tener recuerdos, de tener vivencias, justamente para evitarse el sufrimiento de la pérdida. Entonces, tenemos estas dos, por la cual en el plan de intervención la he estado viendo. Así que vamos a ir ahora directo al plan de intervención. Como les había mencionado, entonces, este plan de intervención está enfocado en el modelo del TCC. El tratamiento cognitivo-conductual va a tener una duración de 12 sesiones realizadas una vez a la semana con una duración de 45 minutos aproximadamente. Durante la intervención pues se ha incluido los siguientes elementos como la psicoeducación, técnicas de activación conductual, regulación emocional, reestructuración cognitiva, retribución de responsabilidad, relajación muscular progresiva, exposición e imaginación y en vivos. Es decir, a la persona se los ha expuesto también, no se les puede exponer, perdón. También las técnicas de afrontamiento y prevención de recaídas. Vamos a ver entonces a nuestra primera sesión. A ver, vamos a ver nuestra primera sesión. Entonces, el objetivo de la primera sesión es la psicoeducación sobre lo que es, bueno, básicamente el duelo, lo que estamos viendo. El cuadro básicamente se divide en sesión, técnica, actividad y procedimiento. En técnica vamos a ver primero una dinámica, que en este caso le he puesto como actividad presentación del programa como tal, y el procedimiento se le va a indicar al consultante o paciente que la meta a lo largo de las sesiones será el aprendizaje, no solamente darle herramientas para que pueda afrontar la depresión generada por el duelo, sino para tener una vida más rica, una calidad de vida mucho mejor y orientada hacia nuevas áreas valiosas. Se señala además la duración de las sesiones y los puntos que se van a ir tratando a lo largo pues, de las 12 sesiones. En cuanto a lo que es el punto número 2, psicoeducación del duelo, vamos a ver primero qué es el duelo y se le va a ir explicando, ¿no? Se indica que es una reacción común que presentan signos patológicos frente a situaciones de duelo, donde se debe pasar por cada etapa, ya sea la negación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Aquí es donde se va a señalar que es normal sentir emociones como la tristeza, apatía, desmotivación, la ira, y tales emociones cumplen una función. Indicarle que el verdadero problema no es la tristeza a lo largo de los pensamientos recurrentes, sino nuestra forma de afrontarlos, lo cual puede ser contraproducente a largo plazo. Vamos a tener también una programación de actividades, que son actividades externas. Se le va a indicar o señalar al consultante poder ir registrando su nivel de actividad, anotar todos los días las actividades que realiza, entregándose un registro. Aquí se le va a mandar a hacer el típico horario. Se le va a pedir que haga un horario de las actividades que va realizando durante el día y también que vaya registrando qué tanta motivación tiene del 0 al 10. Vamos a pasar entonces para la sesión número 2, donde el objetivo es aceptar la realidad de la pérdida. Aquí vamos a hablar un poquito más qué es lo que sintió, qué pensó, cómo procesó el momento cuando la persona pues, recibe la noticia como tal de que el familiar ha fallecido, ¿no? Como una técnica, vamos a hacer primero la revisión de la actividad que se le había indicado anteriormente. Se le solicita al consultante o paciente que comente cómo se sintió registrando sus actividades, qué actividades realizó durante la semana y qué dificultades tuvo. Asimismo, se le va a felicitar por el cumplimiento de la actividad propuesta. Es importante dentro del modelo del TCC siempre dejar actividades. Yo sé que no, la gran mayoría no lo hace y algunos sí lo hacen y está muy bien, pero desde mi punto de vista dejarles actividades a realizar en sus hogares, en sus casas, es muy importante y enriquecedor para el paciente porque ésta se va pensando en que tiene que realizar y durante la semana
hasta la siguiente sesión es como que va proyectándose a que tengo que ir, porque hay muchas personas que pues van a la primera sesión y después tal vez se van sin nada y es como también motivarlos a continuar a ir con las sesiones. Por eso que cuando el paciente cumple con cierta actividad que uno pues le pueda demandar a realizar, felicitarlo, oye, felicidades por realizar ese trabajo, lo hiciste muy bien, ir motivándolos poco a poco. Sí, esto a muy general, no solamente un tema de intervención de duelo, sino también un tema de depresión, un tema de ansiedad. Vamos a ver que en la siguiente, en la sesión 2, como técnica vamos a usar también el diálogo socrático, donde vamos a verbalizar como tal ya lo que es la pérdida. Se continúa con una serie de preguntas correlacionadas a la anterior respecto a la pérdida, la forma en cómo sucedió la muerte, lo que íbamos diciendo hace un momento, qué pasó, cómo sucedió, dónde estuvo en ese momento, participó en los rituales del funerario. Ustedes saben que el Perú tiene un montón de culturas, entonces va a depender mucho, ¿no? De la zona de donde es, por ejemplo, si es de Huancayo, si es de Huánuco, si es de Huancavelica, si es de Satipo, va a depender mucho, entonces, el tema del de velarlos, de hacer todo este proceso hasta llegar a pasar el año de duelo, o, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? Se ponen en luto por todo un año. Entonces es una tradición que sigue cada distrito, cada ciudad o cada pueblito, ¿no? Entonces también vamos a ver ese tema, si el paciente participó o no participó. Se hacen estas preguntas con la única finalidad de que el consultante pueda verbalizar lo que ocurrió y asimilar la pérdida de la persona, ¿no? En este momento es donde pues la persona va a recordar, va a haber momentos de llanto donde nosotros tenemos que darle ese espacio, decirle, está bien sentir eso, porque hay muchas personas que tal vez, como hablábamos, ¿no? No expresan estos sentimientos como tal, sino que se los guardan con el fin de ser fuertes y ser el respaldo de sus otros familiares. Pero está bien hacerlos ver a estos consultantes, a estos pacientes, que está bien también sentirse de esta manera. Otra de las técnicas después de realizar esto, de darnos unos minutos para calmarnos, es la técnica de relajación y programación de actividades. Aquí vamos a estabilizar al consultante, como hemos venido diciendo, pues evidentemente al recordar el suceso de cómo falleció, cómo se enteró, qué pasó, si estuvo en ese momento o no estuvo en ese instante, pues va a haber vamos a abrir heridas. Entonces vamos a tratar de estabilizar al consultante, diciendo después de verbalizarse, se le va a enseñar al consultante la técnica de respiración que consiste en respirar profundamente en intervalos de 2 minutos, donde se le explica al paciente pues que es una técnica de Jacobson, donde tiene que respirar no hacia los pulmones, sino hacia el diafragma, retener el aire por 5 segundos y después expulsarlos de manera como formando un hilito por la boca, ¿no? Se realiza esta técnica 5 veces en un intervalo de 2 minutos y se señala al consultante poder ir registrando como actividad para la casa, anotar todos los días las actividades que sigue realizando, entregando así un registro la siguiente sesión, es decir, en la sesión 3. Aquí en la sesión 3 pues vamos a trabajar ya lo que son las emociones y el dolor de pérdida. La técnica que vamos a usar para iniciar es la psicoeducación. La actividad son los sentimientos y emociones en un duelo. Se le va a mencionar al consultante que frente a una situación de pérdida es natural que algunas personas eviten sentir tristeza. Algunas otras personas se aíslan con el fin de no hablar sobre lo ocurrido. De esta manera se explica al consultante o paciente la importancia que tiene sentir, identificar y aceptar las reacciones emocionales y
e informarles que está bien sentirse así. Vamos a tener una segunda técnica que es la validación de emociones. Aquí vamos a identificar, sentir y aceptar estas emociones. Se va a solicitar al consultante que describa qué sintió o cómo se siente ahora que asume la muerte de la persona o querida, del familiar amado. Luego de ello se va a señalar al paciente, identifique o verbalice la emoción experimentada. Se le menciona al paciente que se encuentra en todo su derecho de sentir la emoción experimentada y que es bueno que lo haya expresado, que es una forma de liberar. Bien, vamos a ir con la técnica de relajación y también la programación de la siguiente actividad, donde pues después de verbalizar lo anterior se va a enseñar al consultante nuevamente la técnica de respiración. Es bueno, siempre en la primera sesión muchos de los pacientes lo pueden hacer, pero justamente por el tema de haber abierto heridas, pudo quedarse con eso y no haber aprendido como tal la técnica de respiración de Jacobson. Por eso es importante en la tercera sesión continuar nuevamente con la explicación, decirle inhala hacia el diafragma, exhala por la boca, y cuando lo exhales, hazlo como si estuvieras dibujando un hilito. Para que esta persona pueda tener y empezar a tener el control de la respiración y pueda ser también más consciente de su respiración. Y también al final ya de la sesión se le va a explicar que puede ir registrando su nivel de actividad, anotar todos los días que realiza, cómo se está sintiendo y en la siguiente sesión entregar este registro. Bien, en la sesión 4 pues vamos a ver ya el objetivo, que es detección del pensamiento de ideas irracionales. Antes de la psicoeducación se revisa y también se felicita al paciente haber realizado la actividad de su registro de lo que son sus actividades como tal. Para la psicoeducación vamos a ver qué son las ideas irracionales. Se le explica al consultante que las emociones experimentadas durante la sesión anterior o la sesión pasada y los días anteriores son comunes y que existen creencias irracionales que nos generan emociones negativas, innecesarias, siendo este el caso de la culpa, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo: no debí responder mal aquel día, solo quería ayudarme, ¿no? Se le invita al consultante a manifestar abiertamente partes de las ideas que él presente, ¿no? Por ejemplo, yo debía estar con él, yo no sé en qué momento pasó, las ideas irracionales, yo soy la culpable de la muerte, si yo hubiera estado ahí, él no se hubiera muerto, y X pensamientos que el paciente puede tener. Se le pide que en ese momento pueda expresar estas ideas o estos pensamientos que están presentes. Bien, la detección del pensamiento, vamos a ver la concentración en manejo de idea irracional. Para realizar esta técnica se le da la consigna al paciente consultante que nos centremos en nuestra atención en la idea de culpabilidad, y cuando empieza a sentirse ansioso, intranquilo o angustiado, se le dirá fuertemente stop, para. Fuertemente en el sentido de decirle stop, alto, no en el sentido fuertemente de decirlo con una tonalidad súper fuerte donde podamos eh, tal vez dañar al paciente, ¿no? Sino stop, elevar un poquito la voz, pero al mismo tiempo tener la voz tenue. Para después continuar con una técnica de respiración que será aplicada hasta que se establezca, ¿no? Porque el tema de identificar estos pensamientos, yo debí haber hecho esto, fue mi culpa, fue aquello, yo debí llevarlo antes al hospital, yo sabía que estaba enfermo. Entonces, cuando él tenga este tipo de pensamientos, va a haber una cierta reacción fisiológica, como puede empezar a temblar, puede tal vez
empezar a sudar o ponerse rojo. Entonces, en ese momento, cuando vemos este tipo de reacciones o de verlo simplemente intranquilo, le damos un tiempo, le decimos stop, paramos aquí, nos detenemos, nos damos unos minutos y después empezamos a hacer la técnica de respiración hasta poder restablecerlo, ¿sí? Esto durante al menos 4 veces, si es que la técnica de respiración claramente, ¿no? Bueno, después vamos a tener la programación de actividades. Esta va a ser una actividad externa donde se le va a enseñar al consultante practicar la técnica trabajada 2 veces a la semana, que es la técnica de respiración. Ya no solamente ya hacerlo en sesión, sino también hacerlo en casa. Vamos a llegar a la sesión número 5, donde nuestro objetivo va a ser la reestructuración de ideas irracionales. Aquí vamos a tener una revisión de actividades. Se le va a solicitar al consultante que nos vaya comentando cómo se sintió, qué dificultades presentó al realizar la técnica de respiración, si tuvo alguna dificultad o no la tuvo. ¿Ya? Vamos a empezar también con una psicoeducación de qué son las ideas irracionales. Se le señala al consultante que durante las etapas de duelo es muy común que existan ideas totalmente irracionales, que serían pensamientos que no tienen una razón lógica, pero sin embargo se van a presentar. Esto hace que generen conductas que no son aceptables, como por ejemplo estar alerta todo el tiempo por pensar si bajamos la guardia o si nos o si nos va a pasar algo o que alguien nos mate, ¿no? Es como que la idea es si el fallecido en este caso fue por accidente. Vamos a suponer que el accidente fue a las 8 de la noche por un accidente automovilístico. Esta persona va a tener esta idea relacionada, ¿sabes qué? Yo no salgo hasta las 6. De ahí ya no salgo más de mi casa porque me puede atropellar un carro o el temor incluso de cruzar la calle. Vamos a ir identificando estas ideas irracionales. Aquí vamos a tener otra técnica muy bonita que es la de enjuiciar los pensamientos. Aquí vamos a modificar y racionalizar ideas, pensamientos irracionales. Esta técnica consiste en hacer que el consultante actúe como un abogado defensor, fiscal y juez al mismo tiempo, defendiendo, atacando y juzgando sus propias distorsiones, es decir, sus propios pensamientos, sus propias ideas, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? No, ahora yo ya no salgo, a partir de las 6 de la tarde yo ya no salgo a mi casa porque tengo que puedan atropellar, porque mi familiar falleció de esa manera. Entonces empezamos a actuar como un fiscal, como un juez o como un abogado defensor. Primero hará de abogado, de defensor, tratando de aportar ideas objetivas de su pensamiento. Nunca opiniones como tal o interpretaciones, ¿no? Sino que algo objetivo, algo que sea verídico. Luego se hará de fiscal, atacándolas también con evidencias. Y finalmente se hará de juez y valorará si ha llegado el momento de deshacer de esa forma de pensar o no. Es así como terminamos la sesión 5 para pasar a la sesión 6, donde vamos a tener como objetivo reestructuración de ideas irracionales. Vamos a tener el reforzamiento, la revisión de actividades anteriores que hemos tenido. Se va a iniciar la sesión haciendo un recuento de lo trabajado la sesión anterior con el consultante, a razón de reforzar lo trabajado anterior. También vamos a implementar nuevamente el diálogo socrático, donde vamos a modificar y racionalizar pues, estas ideas. Se señala al consultante que gracias a su capacidad introspectiva, los análisis de los autorregistros en las sesiones facilitaron el autodescubrimiento de las relaciones de pensamientos existentes y las consecuencias que esta trae. Se procede a la reestructuración cognitiva a través del diálogo socrático de los pensamientos planteados como preguntas. ¿Es realista mi forma de pensar? ¿Mis pensamientos se basan en hechos o en sentimientos? ¿Qué evidencias tengo que apoyen esta idea?
Y esto solamente con la finalidad de añadir pensamientos alternos, ¿no? ¿Realmente es así? Y si no es así, ¿cómo, qué otro pensamiento alterno o qué otras opciones tengo alrededor mío? Vamos a tener la programación de actividades. Se le va a pedir al paciente consultante de acercarse como tal a una persona de confianza, alguien que muy allegada a ella o una persona muy querida del fallecido para preguntar cómo se siente o qué ha estado pasando. Vamos a llegar a la sesión número 7, donde en la sesión 7 vamos a tener la revisión. Se nos solicita al consultante que comente cómo le fue con la tarea asignada de acercarse a una persona llegada al fallecido y brindarle el tiempo para que pueda explayarse. Se felicita también por el cumplimiento. Recuerden que cada actividad que uno deja siempre debemos felicitar si el paciente lo llegara a cumplir, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a aquí, vamos a pasar a aperturas a nuevas actividades, a nuevas actividades diarias que el consulta debe empezar a tener? Se le señala respecto al comentario de la tarea que se le dejó y enfatizar que la misma manera en el que el consultante siente la pérdida de la persona llegada, también lo hizo y trató de continuar con sus actividades con o sin resultado. Esta persona pues ha intentado continuar, ¿no? Por lo que se debe plantear al consultante qué pasaría si él también se atreve a continuar con las actividades que en cierto momento dejó como pendientes. Empezamos a racionalizar, reestructuración un poco, servir el espacio para que pues esta persona pueda reflexionar sobre lo preguntado, ¿no? Por ejemplo, si el, el, el familiar del fallecido después de la muerte de su familiar, él deja de trabajar, por ejemplo, qué consecuencias trae, ¿no? Esto mayormente se emplea ya cuando vamos a tener un grupo de apoyo, tal vez, ir comunicándonos con otras personas. Es importante esta red de apoyo que las personas que están pasando por etapas de duelo puedan llevar. ¿No? Consultarle, oye, ¿tú cómo has pasado? ¿Qué actividades has dejado? Y bajo este mismo régimen preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hubiera pasado si yo también hubiera dejado mis actividades? O sea, ¿qué pasaría conmigo? ¿No? Entonces, llevarlos a esa reflexión de ellos mismos, de qué hubiera sucedido, qué hubiera pasado. Aquí vamos a finalizar haciendo una programación de actividades. Se le va a invitar al consultante a realizar una lista de actividades que dejó de hacer e inicia con al menos 2 actividades, ¿no? De las que más le guste. Vamos a suponer que ya dejó de hacer 5 actividades y se le pide que haga por lo menos 2 actividades durante la semana hasta la próxima sesión. Llegamos a la sesión 8, donde vamos a tener la reincorporación de responsabilidades, la revisión de la tarea. Se lo solicita pues al consultante que comente cómo le fue con la tarea asignada de realizar al menos 2 actividades, cómo se sintió después de mucho tiempo haberlas vuelto a realizar, qué emociones tuvo respecto a estas actividades, y también nuevamente se le felicita por el cumplimiento de la misma. Aquí vamos a tener ya la activación conductual, que es la programación de actividades agradables. Señalar al consultante respecto a lo comentado de la tarea realizada, la importancia de volver a retomar ciertas actividades y responsabilidades que se dejaron como pendientes, para lo cual se invita al consultante a realizar una lista de todas las actividades pendientes y juntamente con el consultante se ordena de la más compleja a la más fácil de realizar. Y es así como vamos a iniciar, ¿no? Otras personas le ponen como que le dan una nota de 0 a 10. En este caso le puse como ver lo más fácil y lo más difícil para que al consultante también pues se le facilite, ¿no? A razón de iniciar con las actividades más simples de realizar, vamos a ir subiendo de grado de dificultad de estas actividades. Vamos a tener una programación de actividades, se le va a designar al consultante a realizar ya no 2, sino 3 actividades
que estuvieran pendientes, no actividades que dejó de hacer, sino 3 actividades que dejó pendientes desde el fallecimiento de su familiar, y acudir a una reunión ya sea familiar, laboral o amical. Ya vamos a empezar con la inclusión, vamos a empezar a que esta persona empiece a sociabilizar. La sesión 9 vamos a tener la fronte del trauma. Vamos a ver primero la revisión de la tarea. Siempre se inicia con lo que uno ha terminado en la sesión anterior. Si en la sesión anterior hemos terminado con, oye, paciente tal, tienes que ir a una reunión familiar, laboral o amical, pues la sesión que continúa, que es la 9, se le empieza a consultar sobre eso. Si realizó las 3 actividades que tenía pendiente, cómo le fue en la reunión, hubo reunión familiar, laboral o de amigos, y se le felicita por estas actividades realizadas como un tema de motivación. Vamos a tener ya ahora la exposición gradual. No vamos a exponer al paciente de una, sino vamos a ir gradualmente. Vamos a tener la fronte de técnicas de imaginería. Se le instruye al consultante o paciente la importancia de ir avanzando con sus responsabilidades y a la par lo importante de afrontar e ir directamente al lugar donde falleció la persona llegada. Vamos a suponer que esta persona, del ejemplo de que no quería cruzar la calle, de que no salía en cierto horario, ya empezamos a que esta persona, por lo menos imaginativamente, cierre los ojos, vaya al lugar donde falleció su familiar, son las 8 de la noche, está cruzando la pista, solamente con esto, con la finalidad de superar el suceso y el evento traumático. ¿Sí? No los exponemos como tal, vaya al lugar donde falleció, sino los llevamos mediante la imaginería. Por favor, cierre los ojos, cualquier ruido externo que usted escuche alrededor, por favor, las evitamos, nos concentramos, estamos solamente usted y yo. Vamos a imaginar en este momento el lugar donde falleció su familiar. Son exactamente las 8 de la noche, está la luz, el semáforo está en verde, usted puede cruzar y se le invita a que esta persona, disculpen, empiece a cruzar. Para ello se inicia con una técnica de imaginería, pues guiada se narra el proceso de la pérdida como ya les iba indicando hace un momento, ¿no? Es importante pues añadir la técnica de respiración al inicio y al final para que pues esto pueda ser, para que la técnica de la imaginería pues pueda ser más eficaz y pues ella también o el paciente o la paciente se pueda concentrar más. Ya vamos a tener también por último la programación de actividades, donde vamos a ir planificando estas actividades, donde se le va a designar nuevamente al paciente o consultante acercarse físicamente con compañía de la psicóloga o el psicólogo para consultar el afronte del evento traumático. En la sesión 10 ya vamos a tener el cierre de estos temas inconclusos. Vamos a revisar la tarea anterior. Se le va a solicitar al paciente consultante que comente cómo se sintió días después de la exposición ya física. Se le facilita por el cumplimiento, ¿no? Se le felicita, perdón. Como les había comentado, pues al inicio primero es un tema de imaginería, después se le invita ya al paciente a acercarnos, pero no solo, sino como mencionaba, en compañía de un familiar y en compañía de un profesional. Perdón. Bueno, revisamos esta actividad, se le pregunta en la siguiente sesión cómo se fue sintiendo, qué emociones empezó a tener. Empezamos nuevamente con la técnica de la imaginería para lo que es ya el cierre de duelo. Se le instruyó al consultante que había llegado a este punto, es necesario realizar una breve despedida simbólica y dejar ir a la persona fallecida. En este punto, pues, hay varias actividades que las voy a mencionar en un momento. En este caso, según el plan que he planteado, vamos a guiar mediante la técnica de imaginación
se inicia pidiéndole que cierre los ojos y piense en algo que le gustaría decirle o algo a través que faltó o que quedó pendiente. Se continúa, continuando se le señala que ahora imagine a la persona que falleció y se le exprese lo que siente, y finalmente debemos consignar el tiempo que está por acabar y que debe despedirse. En este proceso, pues, en el tema de la imaginería, se le pide al paciente, primero que tenemos una música de fondo, que aquí en el plan de intervención faltó incluirla. Va con una música de fondo. Se le pide al paciente, por favor, cierre los ojos. Para esto tenemos que tener absoluto silencio en el entorno para provocar irrupciones o interrupciones para el paciente, porque el paciente va a estar súper concentrado, ¿no? Se le pide que cierre los ojos, se le explica, le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a irnos a un lugar en este momento tranquilo, ya sea un parque, un bosque, un río, donde a usted le gustaría volverse a encontrar con su familiar. Vamos a esperar unos segundos, su familiar se va acercando, usted ya lo puede ver a lo lejos, usted se empieza a acercar a esta persona y le empieza a, no sé, usted la abraza, le dice todo lo que siente, lo que quedó pendiente, se le empieza a explicar de una forma muy narrativa. Ahora tu familiar X se te está acercando, también te abraza, te da un beso en la frente o en la mejilla, te dice que te extraña, que él está bien, o sea, darle esa seguridad a nuestro paciente de que su familiar que falleció pues se encuentra bien, para que ésta pues pueda continuar con su vida y también ésta pueda dejar estas emociones, estos sentimientos o estas cosas pendientes que quedó cuando no pudo decírselo en vida. Esto puede funcionar bastante bien en aquellos familiares que fallecieron en tiempo de COVID, ¿no? Entonces, ya terminando esto, vamos a hacer el cierre de duelo con soltar la mano para reforzar y hacer más vivida la experiencia del cierre. Se le da la consigna de volver a reunirse en exteriores, pero esta vez con un globo lleno de helio, ¿no? Aquí es básicamente, vamos al lugar con el terapeuta, con un globo de helio. Para esto, antes el paciente escribe una carta de despedida para que pueda descansar en paz. Su familiar, una carta de despedida donde le expresa lo mucho que lo ama, lo mucho que lo extrañó y X cosas. Se le hace un rollito, básicamente algo así. Ya les explico. Se le hace un rollito así y acá se ata la pitita del globo. Vamos a tener el globo acá y acá la pitita, ¿no? Entonces se va al lugar donde sucedió lo ocurrido. Si en este caso seguimos con el ejemplo del familiar que pues atropellaron o fue un accidente automovilístico, vamos al lugar, nos acercamos a la distancia que se permita y empezamos a soltar el globo. Esta técnica se llama soltar la mano, ¿no? Entonces empezamos a soltar. Como el globo tiene helio, pues simplemente va a subir y va a ser una imaginación de una despedida como tal para el paciente. Vamos con una sesión 11, ya casi la penúltima. Vamos a generar nuevas motivaciones. Vamos a revisar primero, ¿no? Se lo sirve al paciente, el consultante, se le pide que exprese cómo se sintió en la última semana respecto a la técnica del cierre y de ver si hay alguna duda o inconveniente, brindarle el tiempo necesario para que el consultante pues, pueda expresarse como tal. Se le va a formular nuevos objetivos, donde se va a establecer nuevas metas. Después de haber visto ciertas dudas, ciertos inconvenientes que pues, tal vez el paciente haya tenido, se continúa con la sesión. Se señala al consultante que en esta etapa es necesario poder incrementar en sus actividades diarias objetivos cortísimos, objetivos mediano y objetivos a largo plazo.
¿no? Cómo se podía, cómo pues si podía ir a estudiar un idioma, ir al gimnasio, aprender a bailar, tal vez son opciones que se le pueda dar al paciente o se le pregunta, ¿no? Al paciente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aprender? ¿O qué te gustara hacer antes? Entonces, continuar. Y ahora, no, yo quisiera, la verdad, aprender un nuevo idioma. Perfecto, eso va a ser tu objetivo, tal vez a mediano o a largo plazo. ¿Dónde te gustaría estudiar? Entonces, ir motivándolo con estos tipos de objetivos, siempre con una programación. ¿Ya? La última va a ser planificando mis actividades, se va a asignar al consultante, retomar la conexión emocional con la familia y personas de las cuales en su momento pudo haberse alejado. Vamos a terminar con la última. Entonces, que la sesión 12, aquí vamos a tener como objetivo los factores protectores finales y recomendaciones o seguimientos a futuro, tal vez en 6 meses. La revisión de actividades, vamos a tener o se le va a solicitar al consultante que comente cómo le fue a retomar la conexión emocional con la familia y personas a quienes se dejó de lado, ¿no? Vamos a tener los factores protectores, vamos a establecer nuevas metas. Al finalizar el tratamiento se le señala al consultante o paciente que sus fortalezas están en su red de apoyo, en el grupo al cual ya lo hemos incluido, o su red de apoyo pues su familia, los familiares alrededor, y su capacidad flexible y consciente de sus propios pensamientos y la asociación de estos con sus respuestas emocionales y conductuales. Esta la va a aplicar bastante con la técnica del ser abogado, juez, para que pueda ir viendo estos tipos de pensamientos y en un futuro llegar a tenerlos. Ya por eso es importante no solamente hacer la psicoeducación, sino también enseñar las técnicas. No solamente es darle las técnicas, sino también es importante realizar la psicoeducación. Por último, vamos a tener como recomendación mantener constantes objetivos a corto, mediano y largo plazo para mantenerse pues motivada, ¿no? Y para finalizar, aquí tenemos lo que serían las referencias de las cuales se han sacado algunas de las informaciones. Bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias por su atención.